Esa es la seguridad y la confianza que debemos tener, amados hermanos, que Dios cuidará de todos nosotros. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. En consecuencia, confiemos en nuestro Creador y depositemos en Él toda nuestra esperanza y nuestra confianza. Hoy daremos fin o conclusión al estudio del Salmo 69. Pueden sentarse, hermanos, qué pena que los dejé paraditos allí. Como les dije, hoy por la gracia de Dios concluiremos el estudio del Salmo 69 considerando los versículos 29 al 36. Por eso les ruego que abran sus Biblias allá y las tengan abiertas en ese Salmo, Salmo 69, y vamos a considerar los últimos versículos 29 al 36. Pero antes de meditar en esta última parte del Salmo, quiero que veamos de manera panorámica la oración que ha hecho David y lo que hemos estudiado en los estudios anteriores. En los primeros 3 versículos de este Salmo, encontramos a David clamando a Dios hundido en una profunda aflicción, donde describe su situación como alguien que se está ahogando en aguas profundas, en cieno profundo, y no encuentra dónde apoyar su pie, no encuentra dónde afirmarse. Es decir, David está a punto de ahogarse y describe su sufrimiento de esa manera. Dice también que está enronquecido de tanto clamar, esperando la ayuda de Dios. Luego, en los versículos 4 al 5, reconoce que sus enemigos se han multiplicado y lo aborrecen sin causa, pero también reconoce humildemente su insensatez y sus propios pecados delante de Dios, que es lo que también debemos hacer nosotros. Reconocer siempre nuestra insensatez y nuestros pecados delante de Dios, porque siempre nosotros pecamos y ofendemos al Señor y somos insensatos en muchas cosas. En los versículos 6 al 12, el Salmo revela algo muy importante. David está sufriendo por seguir a Dios, por amar a Dios y su palabra. Pero su celo por la casa de Dios y su fidelidad le han traído vergüenza, rechazo, oposición, aún de su propia familia que lo ha rechazado. O sea que lo que está pasando David no es nada fácil. Por eso los versículos 13 al 21, David hace algo digno de imitar. ¿Y qué es eso digno de imitar? David vuelve sus ojos hacia Dios y clama. Dice: pero yo a ti oro, oh Jehová, por la abundancia de su misericordia. Enseñándonos que realmente la ayuda y la misericordia, hermanos, para salir del lodo de la angustia en la que estemos, no viene de los hombres, sino que proviene de Dios. Después, en los versículos 22 al 28, que fue los versículos en los cuales meditamos en el estudio pasado, encontramos la oración imprecatoria, es decir, donde David pide a Dios que haga justicia sobre quienes persisten deliberadamente en su maldad y en su persecución contra el justo, enseñándonos que no está tomando la venganza en sus propias manos, sino que está dejando el juicio y el castigo en las manos de Dios. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. En lugar de nosotros tomar venganza contra los que nos ofenden, contra los que nos hacen mal, debemos clamar a Dios, pedir su justicia y dejar todo en sus santas manos. Y ahora llegamos a los versículos 29 al 36,
que es la última parte del Salmo 69 en la cual usted y yo vamos a meditar esta noche. En este pasaje ocurre un cambio maravilloso, un cambio extraordinario. El salmista deja de concentrarse en su sufrimiento y en sus enemigos y se concentra en Dios que lo ha salvado para alabarlo y exaltarlo. Y así, de esta manera, David exalta la grandeza de Dios. Así que les invito a leer los versículos 29 al 36 del Salmo 69. Todos con su Biblia abierta en el Salmo 69, versículos 29 hasta el 36. Y dice así la palabra de Dios. Todos vamos a leer a una sola voz. Dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Amén. Este es pues el pasaje en el cual vamos a meditar en esta noche, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios. Nuestra meditación lleva por título: del sufrimiento a la adoración o a la alabanza. Del sufrimiento a la adoración. Dicen los versículos 29 al 31 lo siguiente: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Versículo 30: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey o de becerro que tiene cuernos y pezuñas. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos que algo muy importante está pasando, y es que la respuesta de David es la de una persona redimida. La respuesta de una persona redimida en medio de la aflicción es la confianza y la alabanza a Dios. La respuesta de una persona redimida es la alabanza y la confianza en Dios. ¿Sí lo notan? Vea lo que dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificios de buey o becerros que tienen pezuñas. Hermanos, vemos en este pasaje que David no niega su condición pecaminosa. Se reconoce afligido y miserable delante de Dios, pero al mismo tiempo tampoco permite que su aflicción lo derrumbe y se quede allí, sino que dice: mas afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Aunque esté miserablemente caído, aunque esté afligido, él dice: tu salvación me ponga en alto. Él no pretende quedarse en la inmundicia, ni en la aflicción para siempre. Él está confiado en que Dios lo levantará y lo pondrá en alto. Es como si David dijera: estoy afligido, estoy siendo perseguido, estoy sufriendo, pero mi situación no es el fin de mi historia. Dios me salvará y me pondrá en alto. Hermanos, una cosa es cierta para nosotros los hijos de Dios: el sufrimiento
y la aflicción pueden describir nuestra situación presente, pero no determina nuestro destino final. El Salmo 30, versículo 5 dice lo siguiente. Salmo 30, versículo 5 dice lo siguiente: porque un momento será tu ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si notan, hermanos, la aflicción y el sufrimiento describen nuestra situación presente y puede ser muy difícil, muy dura, muy triste, muy dolorosa, pero ese sufrimiento que estamos pasando no determina nuestro destino final. En el Salmo 35 que acabamos de leer dice: por un momento será tu ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si notan que no se durará siempre en la aflicción, en la tristeza y el dolor. Hay una promesa maravillosa de la palabra de Dios, de la Escritura, que nos dice que por un momento será la ira, pero el favor de Dios durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener en nuestro Dios, aunque estemos pasando por pruebas y dificultades. Nuestra esperanza, hermanos, no está en que desaparezcan inmediatamente los problemas y la aflicción, sino en la seguridad de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y continúa diciendo los versículos 30 y 31 del Salmo 69. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. En estas palabras encontramos algo preciosísimo. David todavía está en medio de su aflicción, de su dolor, de su prueba, de su angustia, pero aún así determina una cosa en su corazón. ¿Y cuál es esa cosa que determina? Alabar a Dios. Esto nos enseña que la adoración a Dios no depende de que nuestras circunstancias sean favorables. Nosotros debemos adorar a Dios aunque Él no responda a nuestra oración. Debemos adorarlo aunque llevemos mucho tiempo clamando y Él no responda. Aun cuando no entendamos lo que ocurre, debemos alabarlo, debemos adorarlo. En estos últimos días, como ustedes han visto, en Venezuela y en nuestro país Colombia, ha sucedido dos terribles terremotos con muchísimas víctimas, con destrucción, con dolor, con angustia, con desasosiego, con desesperanza. Y nosotros no entendemos por qué Dios permite que sucedan estas cosas. Pero hermanos, aunque tú y yo no entendamos el por qué suceden las cosas tan dolorosas, tan tristes, lo que sí podemos hacer es adorar al Señor. Yo entendí eso. Si yo no puedo entender las cosas, si el dolor persiste, si yo no puedo entender de manera lógica el por qué Dios permite eso, sí puedo adorar al Creador, al dueño de la vida, al que tiene poder sobre todas las cosas, al que da la vida y al que la quita. David adoró a Dios en medio de su dolor, como lo vemos allí. Dice en el verso 30, véanlo nuevamente: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. ¿Sí lo notan? Y Job, en el capítulo 1, versículos 20 al 21, dice: entonces Job se levantó después de haber perdido sus hijos, después de haber perdido todos sus bienes, de haber pasado por una calamidad que nadie se la esperaba. Dice que se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra
y adoró. Así dice en Job capítulo 1, 20 y 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que cuando no entendemos por qué suceden las cosas, por qué suceden las calamidades, ¿qué es lo que podemos hacer, hermanos? Adorar a Dios. Tú eres Dios, eres soberano sobre todo, das la vida y la quitas. Y yo como criatura pecadora, insignificante, que no tengo poder sobre nada, lo único que debo hacer es inclinarme y adorar al Creador y bendecir su santo nombre y rendirme ante Él y decir: en tus manos está mi vida. Tú das, tú la quitas. Así que tú eres el dueño y eres el soberano por sobre todas las cosas. Y es por eso que en Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19 el profeta dijo, Habacuc 3, 17 al 18, perdón. Él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí lo notan, hermanos? Entonces, en lugar de renegar, en lugar de tratar de buscar una solución o de dejar de confiar o de creer en Dios, porque si Dios existiera, entonces ¿por qué permite que pasen esas cosas? Dios no existe, eso es una mentira. En lugar de dejarnos llenar la cabeza de esa incredulidad, nuestra fe se debe aferrar más, inclinarnos ante Él, ante el que creó el cielo y la tierra, y adorarlo y bendecir su santo nombre. El verdadero adorador y la verdadera adoración no consiste simplemente en agradecer a Dios porque nos sacó del problema, sino en reconocer que Dios sigue siendo digno de adoración y de confianza en medio del dolor y la adversidad. Vuelvo y repito eso. La verdadera adoración no consiste simplemente en agradecer a Dios porque nos sacó del problema, sino en reconocer que Dios sigue siendo digno de adoración y de confianza en medio del dolor y en medio de la adversidad. Y esa es la fe que necesita nuestra nación para salir de esta situación en la que está viviendo. Y así deben estar enfocadas nuestras oraciones. Pedir al Señor que los colombianos adoren a Dios en lugar de renegar contra Él y de maldecir su nombre. Que se rindan y se arrepientan de sus pecados, de sus hechicerías, de sus mentiras, de sus adulterios, de sus borracheras, de sus fornicaciones. Debemos orar al Señor para que ellos se inclinen y den gracias al Creador del universo. Salmo 69, 32 al 33, continuamos leyendo la palabra de Dios y meditando en ella. Salmo 69, 32 al 33 dice: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y menosprecia a sus prisioneros, y no menosprecia a sus prisioneros. Amén. Vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer que el testimonio de David es adorando a Dios en medio de la aflicción. Ese testimonio de David adorando a Dios en medio de la aflicción y el dolor se convierte en un ejemplo que hará que todos los que estén pasando por opresión lo vean y se alegren. Si notan lo que dice el versículo 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. ¿Qué verán los oprimidos? Que David está adorando a Dios en medio del dolor, de la prueba y la opresión. Entonces, hermanos, vemos aquí en estos dos versos que el testimonio de David,
adorando a Dios en medio de la aflicción y el dolor, se convierte en un ejemplo que hará que todos los que estén pasando por opresión lo vean y se alegren. En otras palabras, el testimonio de David deja de ser solamente personal y sirve para ofrecer y fortalecer amor y consuelo a otros en medio de la opresión. Y eso es lo que siempre nosotros debemos aspirar, no siempre victimizarnos, sino que aún yo siendo víctima pueda sobreponerme a la prueba, al dolor, a la angustia y ser de bendición y testimonio para otro, para que ese también se levante y cause el mismo efecto en los demás. A eso nos llama el Señor. Qué bueno saber, hermanos, que cuando nuestro testimonio de vida, de fe y confianza en Dios sirve para alentar a otros, esto glorifica y exalta el nombre de Dios. Podemos incentivar con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de confiar en el Señor, a otros que están caídos y oprimidos, a que lleven una vida piadosa, aún en medio de la aflicción y del dolor. Jesucristo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor nunca nos prometió un camino de rosas. Debemos estar preparados porque no sabemos en qué momento la vida nos cambia o en qué momento el Señor nos hace caer una casa encima y hasta ahí llegamos. Muchas personas estaban desayunando, otras estaban bajando las escaleras, otras estaban haciendo diferentes cosas y de un momento a otro, en 30 segundos, 40 segundos, su vida cambió para siempre. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para enfrentar una situación que llega de momento sin avisarnos y que no la estábamos esperando? ¿Cómo podemos estar preparados? Confiados en Dios y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pablo dijo: porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque para esto Cristo vivió, murió y resucitó, para ser Señor de los que viven como de los que mueren. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para enfrentar nuestra partida, la partida de un ser querido, o una situación dolorosa y terrible como la que está enfrentando nuestro país? Agarrados y confiados en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el que nos da esperanza y confianza en Dios en medio de la angustia, en medio de la adversidad, queridos hermanos. Hermanos, en el Salmo 34, versículo 2, dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Volvemos al mismo patrón. Son principios que deben regir nuestra existencia sobre esta tierra. Que mi testimonio de vida sea incentivando a otros a amar a Dios, a temer a Dios, a apartarse del pecado y a hacer la voluntad del Señor. Dice el verso 2 en el Salmo 34: en Jehová se gloriará mi alma. Si yo como creyente me glorío en Dios y vivo de acuerdo a los preceptos de Dios, dice que lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Y qué leemos aquí en el versículo 32? Lo verán los oprimidos y se gozarán. Lo verán los oprimidos y se gozarán, en el Salmo 69. Y continúa diciendo el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Amén. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros, es decir, a los que están en las prisiones
del dolor, de la angustia. Y hermanos, aquí hay algo muy bueno. Qué bueno leer y saber que el Señor presta atención directa a los vulnerables, a quienes sufren escasez y a los que sienten que están atrapados y oprimidos por circunstancias difíciles y dolor. Vea nuevamente lo que dice el versículo 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. ¿No les da alegría saber que Dios oye a los menesterosos? ¿Que no menosprecia a los que están en opresión? Dios no ignora nuestro dolor, hermanos. Dios sabe el dolor, la angustia y la aflicción que está pasando cada ser humano. En el Salmo 72, versículos 12 al 13, dice lo siguiente. Salmo 72, 12 al 13. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Qué interesante este texto. Lean nuevamente el Salmo 72 sin perder el 69 conmigo. Dice, porque Él, Dios, librará al menesteroso que clamare. ¿Qué tiene que hacer el menesteroso? Clamar a Dios. Y al afligido que no tuviere quien le socorra. Si clama a Dios, Dios lo socorre. Dice el verso 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Es la palabra de Dios. Estas palabras pueden traer consuelo a cualquiera que está en aflicción y en dolor. Hermanos, ninguna oración sincera es ignorada por Dios. Quienes reconocen la necesidad espiritual y física de parte de Dios podrán ver la mano del Señor obrando en sus vidas, a diferencia de los soberbios y orgullosos a los cuales el Señor aborrece, porque no reconocen su poder, su soberanía y su control. Por otra parte, queridos hermanos, aquí tenemos una maravillosa promesa. Si estás afligido, busca a Dios. Si estás necesitado, clama a Dios. Él escucha nuestras oraciones. Y esto conecta perfectamente con todo el Salmo desde el principio. Porque desde el principio David está clamando, sálvame, oh Dios. Y ahora termina declarando, Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Por eso, mis amados hermanos, la aflicción debe llevarnos a alejarnos de la incredulidad y acercarnos a Dios con mayor intensidad. La aflicción debe llevarnos a acercarnos a Dios con mayor intensidad y a alejarnos de la incredulidad y de la dureza del corazón. En el Salmo 10, versículo 17, el salmista dijo lo siguiente. Salmo 10, verso 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, ¿qué vemos aquí en este Salmo 10, verso 17? Que Dios escucha el deseo de los humildes y dispone su corazón y hace atento su oído a los humildes. Cuando nosotros clamamos, estamos dependiendo de Dios, nos estamos humillando a Él porque estamos reconociendo que toda buena dádiva, que todo don perfecto, que la misericordia y la gracia descienden de Dios, del Padre de las luces. En el Salmo 34 también leemos las siguientes palabras. Salmo 34, verso 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, es decir, aquel que se reconoce insignificante de Dios y comienza a depender 100% del Creador, clama
y Dios lo libra de todas sus angustias. Pasemos ahora a los versículos 34 al 36 de nuestro Salmo. Salmo 69, 34 al 36 dice: Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Amén. El salmista cierra el poema, porque este es un poema realmente, y lo cierra de una manera muy significativa, porque después de mostrarnos un salmo marcado por la aflicción, por el dolor, por la persecución, por el clamor, David termina mirando más allá de su sufrimiento, más allá de esta tierra, hacia la alabanza a Dios. Es decir, termina en el trono de Dios alabando al Señor. La restauración de Sión y la fidelidad del Señor se muestran allí en este clamor. David pide por la restauración del pueblo de Dios y pide que su pueblo habite en su presencia. En el Salmo 69, 34, como dice, vea, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Aquí David hace un llamado universal a toda la creación a que alaben a Dios. Dice, alábenle los cielos, la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Es un llamado exhaustivo y universal a que todo lo creado alabe a su Creador. David, al reconocer y experimentar la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios en medio de su dolor, desea que toda la creación alabe a su Creador. Si usted va conmigo al Salmo 148, vean el sentir del salmista. Salmo 148. Todos con su Biblia ya, y vean el deseo de todo hijo de Dios que ha sido redimido y ha experimentado el amor, ha experimentado el consuelo y la ayuda del Señor y su salvación. Dice el Salmo 148, leamos todos, 1, 2 y 3. Alabad a Jehová desde los cielos, alábenle las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, amén. Notan el llamado universal a que todos alabemos a nuestro Creador. Y me encanta cómo termina el versículo 14. El versículo 9, no 14, perdón. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Cuál es nuestro deber entonces, hermanos?
alabar a Dios. Del sufrimiento, ¿a qué? A la adoración, a la alabanza. Yo pienso y deseo que hoy sí usted se vaya con este pensamiento en su corazón. Del sufrimiento siempre debemos pasar a la adoración de nuestro Creador. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque esto nos enseña algo muy importante, y es que nuestro deseo de exaltar la grandeza de Dios no depende de nuestras circunstancias. Porque a veces nosotros queremos alabar a Dios solamente es cuando todo marcha color de rosa. Porque ¿qué vemos aquí en el Salmo? Aunque David ha sufrido profundamente, para él Dios sigue siendo digno de alabanza. Aunque haya pasado por grandes pruebas y dificultades, para David Dios sigue siendo digno de alabanza. Así que el Salmo 69 no termina diciendo: alaben a Dios porque todos mis problemas han pasado. Termina diciendo: alábenlo porque Dios es digno de alabanza. Que esto que pasó en Colombia, este terremoto, esta tragedia, este dolor que están viviendo nuestros hermanos colombianos, los lleve a doblar las rodillas ante el Creador y a alabar la grandeza de su poder. Esto nos enseña que a través de nuestra adoración, nosotros debemos mostrar al pueblo incrédulo que creemos en un Dios que tiene el control de todas las cosas en el universo. Nuestra adoración a Dios no debe estar condicionada a que las circunstancias sean favorables. Nosotros debemos alabar a Dios cuando tenemos abundancia y cuando tenemos necesidad. Debemos alabar a Dios cuando entendemos lo que Dios está haciendo y cuando no lo entendemos. Debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios cuando recibimos respuestas y cuando no las recibimos de Él. Cuando Dios está como ausente, que parece que no responde, aún así debemos alabarlo. Debemos alabarlo cuando estemos alegres y cuando estemos acongojados. Es decir, debemos alabar en todo tiempo. Por eso el Salmo 34, versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Repítalo conmigo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el 2, ¿qué es lo que dice? Lo oirán los mansos y se alegrarán. Hay creyentes que alaban a Dios solo cuando todo marcha bien, pero cuando llega la prueba y la aflicción, dejan de adorar al Señor. El Salmo 69 entonces nos muestra que podemos atravesar lágrimas, dolor, amargura y sufrimiento, y aún así levantar nuestros ojos hacia Dios, nuestro Creador, y adorarlo de todo nuestro corazón. Porque Dios, dice en el verso 35, salvará y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Aquí aparece algo muy importante. Es que Dios ha prometido algo supremamente grande para sus hijos. Él ha prometido reedificar y reconstruir todo aquello que el pecado dañó. Una de las grandes razones para alabar al Señor es que Dios salva y restaura a su pueblo. Nada pasa sin propósito.
La palabra Sión allí en el texto representa al pueblo de Dios y las ciudades de Judá representan el lugar donde su pueblo habita. Dios siempre ha querido, hermanos, que su pueblo habite con él. Además de esto, hermanos, Jehová tiene poder para salvar y para restaurar a su pueblo, para reconstruir y levantar todo lo que ha destruido el pecado. Esto significa que Dios no abandonará su propósito con su pueblo. La obra que Él comienza en nosotros, Él la termina. La promesa y la esperanza bíblica nos enseñan que Dios finalmente restaurará todas las cosas conforme a su propósito y establecerá definitivamente a su pueblo con Él, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Él ha prometido, donde mora la justicia. Y el versículo 36 dice que la descendencia de sus siervos heredará la tierra y los que aman su nombre habitarán en ella. Así termina el Salmo 39. Termina con la promesa de la herencia que recibirán los que son salvos, los que alaban a Dios en medio de la aflicción, los que siguen confiando en Él aunque todo parezca caos. El pueblo de Dios que ama su nombre no solamente será salvado, sino que también recibirá una herencia donde habitará en ella. El apóstol Pedro habló de esa herencia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, diciendo lo siguiente. Primera de Pedro 3 al 4. Capítulo 1, 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Parece que el Salmo 169 está totalmente coordinado con lo que dice Pedro. El pueblo de Dios recibirá una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en el cielo para nosotros. Y esto nos debe llenar de mucho gozo, de mucha alegría y de mucha satisfacción. Saber que nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza está más allá de esta tierra, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia que Dios ha prometido para los que le aman. Queridos hermanos, para concluir y aplicar la enseñanza del Salmo 69 a nuestra vida, podemos aprender como creyentes que podemos perder muchas cosas en este mundo: la casa, los bienes, la salud, la familia, la herencia terrenal, los carros, las haciendas. Podemos perder mucho en este mundo, pero jamás perderemos la herencia de Dios, la que Dios nos ha otorgado, la que Dios tiene reservada para sus hijos. Por eso nuestra esperanza no puede estar fundamentada en nuestra casa, en nuestro dinero, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestras posesiones, en nuestro reconocimiento. Todo eso es temporal, todo eso es pasajero y puede desaparecer de un momento a otro, como nosotros lo hemos visto en estos días con nuestros propios ojos y en vivo y en directo por la televisión, porque a nosotros no nos tocó, gracias al Señor. Todo eso desapareció en un momento. Todo es temporal, todo puede perderse, pero la herencia que Dios da no se acabará ni desaparecerá. Es una herencia eterna. Nuestra verdadera herencia es Cristo, quien sufrió, murió y resucitó por nosotros, y nada nos podrá separar de su amor, hermanos. Pablo dijo en Colosenses 1:12, vaya conmigo allá, Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y también Pablo dijo en Efesios 1:18, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su herencia en los santos. Dos textos que leímos por boca del apóstol Pablo que nos hablan de la herencia. Esa herencia que dice David allí en el Salmo 69, en el último versículo, en el versículo 36. Aquí Pablo dice que con gozo debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Por medio de Jesucristo, para participar de la herencia de los santos en luz. Y en Efesios 1:18 dice que Pablo pide al Señor que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Yo oro para que usted hoy pueda ver cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. La gloria de la herencia que el Señor nos da no es nada comparable con los bienes de este mundo. Por eso el apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. En conclusión, el Salmo 69 comienza con un hombre hundiéndose en el lodo a punto de ahogarse, pero termina con un pueblo cantando firme sobre la roca, porque Dios lo ha salvado, le ha dado la herencia eterna. Y finalmente, hermanos, este salmo nos lleva a Cristo. Es un salmo completamente mesiánico. David sufrió como un pecador justo, perseguido, pero Cristo, el santo y sin pecado, sufrió de manera perfecta por pecadores como nosotros. Él fue rechazado, Él fue insultado, fue escupido, fue coronado de espinas, fue crucificado, y precisamente por medio de su sufrimiento, de su pasión, vino nuestra salvación. Gloria a su santo y precioso nombre. Por eso Cristo es el único digno de alabanza. Que viva Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien pertenecen la gloria, el imperio y la alabanza por la eternidad. Amén y amén. Hemos concluido pues el Salmo 69 por la gracia de Dios. Espero que Dios haya hablado a sus corazones y hayamos hoy aprendido principios para poder enfrentar las difíciles circunstancias que de pronto puedan llegar un día a nuestra vida. En lugar de renegar por lo que venga o por lo que nos llegue, ¿qué debemos hacer, hermanos? Adorar a Dios, darle gracias y bendecir su santo nombre, y decir como Job, si llegamos a perder todo: Jehová dio, Jehová quitó. Y entender que aunque perdamos todo en este mundo, la salvación, el regalo inmerecido que recibimos de Cristo, nadie nos lo podrá quitar. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por más que tiemble la tierra y por más terremotos que vengan, si morimos en Cristo, estaremos seguros en Él por la eternidad y heredaremos la herencia eterna que Él ha reservado para nosotros por su gracia y por su misericordia. Colóquese de pie, vamos a orar. Amado Señor, gracias porque tu palabra es lámpara
Tu palabra es luz y nos das principios, argumentos, mi Señor, para fortalecer nuestra fe y enfrentar las pruebas que vengan a nuestra vida, mi Señor. Señor, te agradecemos porque hoy, durante estos días, la calamidad no llegó a nuestros hogares, a nuestras familias. Y te agradecemos por eso, Señor, porque no es porque seamos mejores que los otros. Fue por tu misericordia y tu gracia, Señor, que hoy estamos vivos, estamos en pie y nuestras casas en pie. Pero otros hermanos, otros compatriotas lo han perdido todo, están sufriendo, están con profundo dolor, con profunda tristeza, con amargura en su corazón también, desanimados, desconsolados, sin saber qué hacer porque solo quedaron con la ropita que tenían puesta, mi Señor. Tú eres un Dios que escucha el clamor, como aprendíamos hoy en tu palabra, Señor. Tú escuchas el clamor de tus hijos y no desprecias la oración del menesteroso. Hoy clamamos a ti, Señor, tengas misericordia de todas estas personas que están pasando por este dolor, por esta tristeza, por esta calamidad, mi Padre. Fortaléceles en la fe, Señor. Si no son creyentes, permite, Señor, que se arrepientan y confíen en ti. Que la luz de tu verdad les dé guía y dirección en esta difícil prueba, en esta difícil situación, Señor. Te alabo y te bendigo y coloco delante de ti, Señor, a cada una de esas personas, desde el más joven hasta el más viejo. Y nos unimos como iglesia, como creyentes en ti, que tienes el control y el poder por sobre todas las cosas, para que tú, Señor, te dignes inclinar tu oído y escuche nuestro clamor y traigas paz, traigas consuelo y fortaleza a todas estas personas. Que dé sabiduría a todos los organismos de rescate, al presidente y a todos los que manejan los hilos de la nación, para que obren correcta y justamente, mi Señor, con diligencia y con amor, Señor. Padre, escúchanos, mi Señor, y ten misericordia de nuestra amada Colombia. Te lo pedimos, glorioso Señor, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al salir de este lugar, Señor, te pedimos que nos lleves en tu cuidado y protección a nuestro lugar. Guárdanos, Señor, de todo accidente y de cualquier cosa mala que pudiese pasar. Nos encomendamos en tus manos porque solo tú nos puedes guardar. Y te damos gracias por este día y por habernos traído a este lugar a escuchar tu santa palabra, mi Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados y lávanos y límpianos de nuestra maldad. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.